solo para, solo para efectos de que ustedes tengan acceso al video y puedan, pues consultarlo cuantas veces lo necesiten. Ya les colgué ahí en la plataforma de Edmodo la liga para que ustedes puedan acceder al otro video. Como están muy pesados, están colgados en una página de YouTube y ahí pueden consultarlo sin ningún problema, ¿sí? Y bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a empezar a ver ya algunas funciones que tienen que ver pues propiamente con el análisis de datos, ¿no? Con el programa. La sesión pasada lo que estuvimos trabajando fue conocer cuál es la dinámica del programa, cómo está organizado, cómo está estructurado, qué características tiene. Y también estuvimos viendo algunas recomendaciones generales sobre cómo construir nuestra estructura de la base de datos, que por ahí les dejé una actividad al respecto. De hecho, hay un espacio en la plataforma para que ustedes suban la actividad que realizaron, ¿no? Esta idea de construir 4 variables y 5 casos, ¿no? Que es nada más un ejercicio para que ustedes se vayan familiarizando con la construcción de la base de datos. Eso fue lo que vimos la clase pasada, más un elemento muy importante que es el punto de partida de la cuestión estadística que tiene que ver con los niveles de medición. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de que había 3 niveles y uno que se dividía en 2, ¿no? El primer nivel es el nominal, el segundo nivel era el ordinal y el tercer nivel el escalar. A manera de integración y de ir recuperando lo que vimos la clase pasada, ¿alguien nos quiere recordar en qué consistía el nivel de medición nominal? ¿De qué se acuerdan del nivel de medición nominal? Pues clasifica y codifica, ¿no? Nada más es para clasificar, para codificar o para manejar variables que se conocen como cualitativas, no en el sentido metodológico, porque ustedes saben que en el campo de la metodología de la investigación hay todo un paradigma que es el paradigma cualitativo. Aquí las variables cualitativas en estadística son aquellas que no podemos nosotros medir de manera perfecta. Entonces, hacemos una aproximación a ella, pues simplemente asignándoles un código y clasificando. Por ejemplo, género, religión, partido político en el que milita, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de variables o aquellas que tienen que ver con presencia o ausencia, ¿no? O si se tiene cierta cualidad o no se tiene. Todo ese tipo de variables son nominales. Vean la palabra nominal, nómina, nombre, ¿sí? Entonces, quedan clasificadas nada más. Y luego tenemos otro tipo de variables que son las variables de tipo ordinal. ¿Alguien nos recuerda en qué consisten las variables ordinales? En todas aquellas variables que, como su nombre lo dice, pues pueden proporcionar ya un orden, como un rango de valor, de acuerdo a la clasificación que se busca. Una jerarquía, ¿no? Un orden, un rango, ¿no? Entonces, aquellas variables donde hablamos como de mucho, poco, nada, muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, pero que incluso en la conformación de ellas no hay como un equilibrio, es decir, en las categorías no hay la misma cantidad de valores positivos que de negativos, ¿no? Es decir, muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, pues no hay como un equilibrio. Esa parte son variables de tipo ordinal. Un reactivo de una escala tipo Likert, creo que todos están familiarizados con las escalas Likert, que lo que se hace es, se pone una frase y las personas dicen si están muy de acuerdo o no con ellas. Por ejemplo, ahora que va a ser la consulta del PG, ¿no? Este rollo de si se va a enjuiciar o no a los expresidentes. ¿Está usted de acuerdo en que se enjuicie o no a los expresidentes con base en estos criterios, bla, bla, bla? Bueno, ese es un reactivo tipo Likert. Cuando tenemos nada más un reactivo así suelto, solo, como en este caso de esta consulta, es una variable ordinal. Pero si yo ya tengo todo un instrumento que está basado en un conjunto de reactivos ordinales,
perdón, es tipo escala Likert, que sabemos qué dimensión miden y qué indicadores y todo este rollo, esas ya no son ordinales, se convierten en escalares, porque sí tiene una rigurosidad. Las ordinales todavía son como muy, tienen un poco un nivel de medición muy vago todavía, ¿no? O sea, sí sabemos que hay una jerarquía, pero no nos ayuda a identificar la diferencia o la distancia que hay entre una y otra. Piensen, por ejemplo, cuando decimos muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Sabemos que son valores diferentes, los podemos jerarquizar, pero no sabemos exactamente la cantidad de distancia que hay entre poco satisfecho y nada satisfecho. Nada más sabemos que uno es preferible a otro, pero no sabemos de cuánto es la magnitud de su distancia. Y tenemos el tercer nivel, ¿no? Que es el escalar. En el escalar sí es la medición así puntual. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? Pues ahí no podemos decir mucho, poco, nada. Hay una cantidad, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Y hay un número exacto, preciso, que representa cuántas, por ejemplo, cuántos, la medición o el tamaño que tienen ciertas hojas de ciertas plantas, ¿no? Cuánto miden, hay una medición exacta convertida en números. Ahí no hay de si existe o no existe o de si es mucho o poco, ¿no? Es una medición muy puntual y muy precisa. Entonces, con esos 3 niveles de medición estuvimos trabajando la clase pasada. Ahorita los vamos a recuperar porque pues vamos a seguir trabajando y además son clave para todo el análisis. Por eso es bien importante que los tengamos muy presentes para que no se nos vaya a la hora de que decidamos con qué herramientas estadísticas hacemos el análisis, no perderlo de vista. Otra de las cuestiones que vimos la clase pasada fue la base de datos. Por ahí les dejé una tareita con eso. Quienes pudieron realizarla, quienes no la han realizado, pues la invitación es a que lo hagan, ¿no? Yo dejé abierta la actividad en la plataforma de modo hasta el 30 de julio, entonces por ese lado no hay problema. Pero recuerden que en el caso de este tipo de software es bien importante practicarlo, porque no se aprende escuchándolo. Todo lo que tiene que ver con investigación, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, la única manera de aprenderlo pues es haciéndolo y echando a perder. Entonces también piérdanle el miedo a picarle al software. Entonces, de quienes sí tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio, quisiera escucharles cómo les fue, si tuvieron algún problema, vamos, para irles acompañando. Entonces, no sé quién nos quisiera comentar. ¿Cómo fue su experiencia con la construcción de la base de datos? ¿Nadie? ¿No la hicieron? ¿O sí la hicieron? ¿O no tuvieron problemas? Sí, yo Leonardo sigo teniendo problemas porque me hice bolas a la hora de ponerla, a codificarla, ya me perdí porque tú pusiste, por ejemplo, folio, ¿no? Pero aquí es donde yo tengo la duda. ¿Puedo poner otra palabra que no sea folio? Sí, o sea, yo nada más folio se los di como un ejemplo. A ver, la primera variable que ustedes tienen que cargar, la primerita, antes de poner toda su información, siempre tiene que ser una variable que les ayude a tener identificado el caso. En este caso, por ejemplo, si yo apliqué encuestas, pues obviamente la palabra clave que va ahí, pues es folio, ¿no? ¿Qué es un folio? El folio es el número consecutivo de una encuesta, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta si apliqué 100 encuestas, pues será hasta el número que llegue. A lo mejor, si por ejemplo yo estoy, no sé, pensando por ejemplo en el caso de sus estudiantes y lo que ustedes quieren hacer es una base de datos de sus estudiantes, a lo mejor en lugar del folio le ponen la matrícula, ¿no? Matrícula. El tema es que la primer variable siempre, en cualquier base de datos, tiene que ser un número que nos ayude a identificar o un valor o una clave, un ID que nos ayude a identificar el caso que tenemos ahí. ¿Por qué razón? Porque si nosotros movemos la base bajo algún criterio, por ejemplo, le decimos al programa, ya ven que
Todos, me imagino, han tenido la oportunidad de manejar Excel, ¿no? Y a veces le decimos a Excel, ordéname los datos de menor a mayor o ordénalos bajo este criterio. Pues a la hora de mover la base, si no nos acordamos cómo está arreglada y no tenemos el control de quién es cada caso, va a ser difícil que después, y si queremos seguir agregando información, ya no va a ser difícil que los resultados sean consistentes. ¿Por qué? Porque estas bases de datos se conocen como bases relacionales. Es decir, lo que yo tengo en una columna se relaciona con la otra y se relaciona con la otra. Entonces, si yo lo muevo y luego ya no sé bajo qué criterio están organizados, me da problema. En cambio, si siempre tengo mi primera columna con un número que las identifique, como puede ser el folio, como puede ser el nombre del estudiante, como puede ser su matrícula, como puede ser el código que ustedes quieran, siempre voy a poder regresar al orden original que tenía mi base de datos. Por esa razón es bien importante que siempre, siempre, siempre su primer variable sea esa. Yo les puse el ejemplo de folio porque, bueno, como yo en el campo social manejo muchas aplicaciones que tienen que ver con instrumentos de carácter psicológico o social como encuestas y demás, pues siempre van con un número, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Y podemos tenerlo ahí, no sé, pueden ser hasta número de factura si ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, en el área contable administrativa y tener toda la relación de facturas, ¿no? Y ya las variables que seguirían. Pero a eso se refiere esta parte de tener aquí lo del folio. O sea, a eso se refiere esa variable, ¿sí? No sé si ya queda más claro con esto. Sí, gracias, Leonardo. Sí, va en ese sentido. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo le fue? Déjenme, Leonardo, Leonardo, una pregunta. Entonces, en este caso, yo puedo poner, por ejemplo, folio 1, folio 2 o no, nomás folio. No, ahí es donde. no. O sea, el nombre de la variable es una cosa. Si tú ya le pones folio, el 1 ya sería tu caso. Ah, ok. O sea, aquí en vista de variables le pondrías folio, das de alta la variable y acá en vista de datos vas a capturar el folio 1, vas a capturar el folio 1, el 2, el 3, el que corresponda, ¿sí? El que corresponda a cada instrumento. Por ejemplo, vamos a suponer que información que tú tienes de tus historias de vida, la historia de vida 1, aquí iría toda la información, la 2, la 3, la 4, y es para tenerlas identificadas, ¿sí? Pero ese es un número que siempre, esa es una variable que siempre debemos de tener aquí. Y ya a partir de eso, bueno, vendrán las otras variables, ¿no? Género, edad, estado civil, religión, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí para cargarlo. Ahora, en aquellas variables donde no haya que capturar números, pues entonces así las van a dejar, pero si la variable es de opciones, acuérdense que aquí en valores tenemos que agregar para cada variable que sea de opciones sus valores, ¿no? Entonces, desde ahí iríamos construyendo la base de datos. Entonces, sí es importante, pues, que hagan el ejercicio para que vayan practicando y si hay dudas, pues, poderles apoyar, ¿no? Muchos de los errores que se cometen en el análisis de datos viene desde que las bases de datos están mal construidas o tenemos que limpiarlas. O sea, por ejemplo, las bases de datos que arroja Ceneval, no sé si en la Universidad de Guadalajara apliquen el Ceneval como examen general de egreso de ingreso. Ceneval luego entrega bases de datos que nosotros podemos utilizar, pero la información que da Ceneval a la hora de que se descarga, no se descargan como variables numéricas y tenemos que convertirlas a variables numéricas para poderlas trabajar. Entonces, son muchos detalles que tenemos que cuidar para que nuestra información esté bien. ¿De qué depende el éxito de un análisis estadístico de datos? De dos cosas: que nuestros datos estén correctamente levantados y organizados y que utilicemos los métodos estadísticos correctos. Si mis datos están mal organizados, mal estructurados, mal, etcétera, pues vamos a tener errores, ¿no? Hace muchos años, en un proyecto de investigación en el que yo estuve,
pues ya saben, ¿no? Dada la cantidad de recursos que tenemos para hacer investigación, que siempre son muchísimos, pues siempre tenemos que recurrir a becarios, ¿no? Entonces, había un equipo de becarios que nos apoyaba para hacer una investigación y algo que hicimos fue, cada quien se encarga de capturar su parte, ¿no? Pero para tener el control de quién había capturado, que hicimos una variable que era capturista y ahí le poníamos, ahí estaba la tira de todos los cuestionarios que capturó el becario 1, el becario 2. Pero entonces a la hora de que empezamos a limpiar nuestra base de datos, que ahorita vamos a hablar de eso, y a organizar la información, pues resulta que había muchos errores, pero luego resulta que esos errores no eran en toda la base, eran en un bloque de la base, que obviamente pertenecían a un becario, ¿no? O sea, hubo un becario que capturó mal o que capturaba mal la información. Este becario se llamaba Ulises y pues de ahí le pusimos, nosotros usamos el término de tratemos de que nuestras bases de datos estén libres del efecto Ulises, ¿no? O sea, libres de todo error de captura, de mal procesamiento de la información, etcétera, porque si no, eso nos va a arrojar información errónea, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ya con el análisis de datos. De hecho, vamos a tratar de avanzar porque quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio juntos y luego lo vamos a hacer por pequeños grupos, ¿sí? Entonces, partiendo un poco de todo esto que hemos comentado, cuando hacemos un proyecto de investigación, hay un proceso que se conoce como operacionalización. ¿En qué consiste el proceso de operacionalización? Pues no es otra cosa más que convertir las variables de nuestro proyecto que nosotros vamos a observar, a medir, a registrar, convertirlas en reactivos, convertirlas en aquello que a mí me interesa observar, que a mí me interesa registrar. Entonces, por ejemplo, la variable edad, pues yo voy a tener dentro de la operacionalización un indicador, un observable que me señale cuál es la edad. La edad puede ser medida a través del año de nacimiento o puede ser medida a través de los años cumplidos que tiene la persona. Entonces yo le puedo poner como indicador años cumplidos que tiene la persona a la fecha de la aplicación del instrumento. El reactivo, es decir, ¿qué voy a preguntar? Pues cuántos años tiene usted o cuál es su fecha de nacimiento, dependiendo de lo que yo considere pertinente para la investigación. Entonces, en el proceso de operacionalización lo que hacemos es desdoblar, ¿sí? Desdoblamos las variables. De la variable voy a pasar, de aquí de la variable voy a pasar a la dimensión y de las dimensiones voy a pasar a los indicadores y de los indicadores voy a pasar a los reactivos. De hecho, así se diseña un instrumento de investigación. Generalmente, ¿cuál es el error más común que se comete? Que nos vamos primero a los reactivos y después investigamos qué variable es la que voy a medir. Y la otra, o el peor de los casos, es que confundimos reactivos con variable. La variable es lo que nosotros queremos, las categorías, las cualidades, aquello que nosotros queremos observar, registrar, medir. Esas variables pueden ser muy complejas y se pueden dividir en dimensiones. O sea, imagínense una variable como participación política. Pues no es una variable como género que nada más se divide en masculino y femenino, ¿no? O bueno, algunas otras formas que hay como esta parte del género no binario y las demás cuestiones que han ido saliendo ahora a partir de los temas de diversidad sexual. Pero a final de cuentas se puede saber en cómo se divide, pero imagínense una variable como participación política. Pues es una variable muy compleja que tiene muchos aspectos. Esos aspectos son las dimensiones. Y luego, para cada dimensión, yo tengo que pensar en cuáles son los indicadores, los observables, que me van a ayudar a ver esos aspectos. Y esos indicadores, a su vez, yo tengo que pensar en cómo le voy a preguntar a las personas o qué les voy a preguntar, o si pensamos en algo más del campo de las ciencias duras, ¿qué voy a registrar yo del campo? Esos son mis reactivos, ¿no? Y lleva esta lógica. Entonces lo que hacemos es ir descomponiendo, abriendo la variable, ¿sí? La vamos abriendo.
y se va haciendo un proceso deductivo de la variable a los aspectos, de los aspectos a los indicadores, de los indicadores a los reactivos. Y lo que me va a llegar para ser capturado, para ser procesado, pues son los reactivos. Y yo con los reactivos, con esa información que he recolectado a través de un cuestionario, de una guía de observación, de una cédula de registro, de una serie de mediciones que he realizado, lo que me toca hacer a mí, pues es registrar, ¿no? Y capturar esa información. ¿Para qué? Pues para luego empezar a analizarla y a procesarla y empezar a sacar conclusiones a partir de ella. Entonces, en este caso, lo que sigue, una vez que yo ya tengo esos reactivos, pues tiene que ver con la parte de construir, es decir, en el análisis concreto, ya que tengo mis datos, ya que capturé, hice el proceso de operacionalización, diseñé mi instrumento, lo apliqué, ya tengo los datos. ¿Qué sigue? Pues ahora tengo que construir las dimensiones. ¿Sí? Es decir, tengo que hacer el proceso inverso. Vean cómo está nuestra tablita. Esta presentación está ahí en la plataforma, ¿eh? Vean cómo está mi tablita. Yo llegué al reactivo, pero era para obtener la información. Ya que tengo la información, tengo que hacer el proceso inverso. Porque a mí no me interesa hablar del reactivo. A mí lo que me interesa hablar es de los indicadores, de las dimensiones o de la variable. Si yo me quedo con el reactivo, me puedo meter en problemas. Fíjense, hace tiempo hubo una investigación en Chiapas para identificar cuáles eran las características de las mujeres indígenas que habían recibido asistencia médica durante su primer parto. Y una manera de poder identificar a estas mujeres y además la condición de pobreza en la que pudieran encontrarse, había un reactivo que decía, ¿ha comido usted carne en los últimos 3 días de la semana? Ese era un reactivo que a su vez formaba parte de un indicador, que a su vez formaba parte de una gran dimensión, que a su vez formaban parte de una variable que se llamaba nivel de pobreza. Pero quienes hicieron el análisis no construyeron los indicadores, no construyeron las dimensiones y no construyeron la variable. Tomaron la pregunta tal cual y así la analizaron. Y establecieron una relación entre las mujeres indígenas que habían recibido atención en su primer parto y el hecho de que hubieran consumido carne en los últimos 3 días. ¿Qué es lo que nos está indicando eso? Pues si quieres recibir atención médica en tu primer parto y eres mujer indígena, pues basta con que comas carne los últimos 3 días de la semana, previo a, ¿no? Así de garrafal se puede cometer un error porque el reactivo es nada más el elemento que nos va a permitir llegar. Es decir, no era el tema de comer carne, el tema es que ese era un elemento que nos indicaba que esas mujeres estaban en un nivel de condición de pobreza. O sea, todas aquellas que dijeron que no habían comido carne en ese tiempo, pues eran mujeres que estaban en un nivel de condición de pobreza. Entonces, es bien importante no perder de vista esto. Por eso quise ponerles este cuadro de operacionalización, que si ustedes lo buscan en los textos de metodología, debe de aparecer, ¿no? Sobre cómo se hace esto, porque de aquí se desprende el instrumento que aplicamos. Lo que nosotros vamos a hacer es al revés. Ya apliqué, ya tengo los datos. ¿Ahora qué sigue? El análisis. Y para hacer el análisis, sí, tengo que analizar los reactivos, pero nada más para ver cómo se comportan, no para sobre ellos hablar y sobre ellos hacer mi información. Mi reporte se tiene que construir a partir de los indicadores o de las dimensiones o de las variables, no de los reactivos, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. La otra cuestión es que va a haber variables que son muy sencillas y que la variable, la dimensión, el indicador y el reactivo va a ser lo mismo. Por ejemplo, piensen en la variable género, la variable edad, la variable religión que profesa, etcétera. Son variables muy sencillas en las que ni vamos a tener dimensiones, el indicador va a ser el mismo que el reactivo. Pero piensen en otras variables que son más complejas, ¿no? Desequilibrio cognitivo, ¿no? Bueno, ¿cómo mido eso? ¿Cómo lo observo?
pues eso tiene aspectos, tiene indicadores y lo podemos ver con una serie de reactivos, ¿no? Entonces va a haber variables que sí son muy complejas que van a tener la tabla completa, el cuadro completo, y variables muy simples que la misma variable va a ser igualita en su dimensión, indicador y reactivo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sigue con esto? Pues nosotros vamos a trabajar el análisis estadístico. ¿A partir de qué? De construir las dimensiones de esas variables. Entonces, si seguimos la lógica del cuadro, vean, voy a ir a la inversa. Del reactivo, con el reactivo voy a construir los indicadores. Aquí está. ¿Sí? Entonces, voy a construir los indicadores y con esos indicadores voy a construir las dimensiones. O sea, a partir de los reactivos, los sumo y los promedio o hago alguna operación con ellos y construyo mis indicadores. Esos indicadores los sumo, los promedio y construyo las dimensiones. Sumo o promedio las dimensiones y tengo la variable. Esa es la lógica. Quienes han trabajado escalas Likert, esto es lo que se debe de hacer y no los reactivos puros, sino ir agrupándolos a indicadores, a dimensiones, hasta llegar a nuestra variable. ¿Sale? ¿Qué sigue? Ya que tengo construido esto, lo que sigue es comenzar a explorar cómo están mis datos. Y entonces viene ya ahora sí la parte del análisis estadístico, ¿no? El análisis estadístico no es lineal, es algo muy complejo, no difícil, complejo, porque requiere de varios pasos y de varias acciones. Una vez que yo ya tengo mis variables, dimensiones, indicadores construidos, lo que sigue es, tengo que comenzar a, primero, empaparme de mis datos. Tengo que saber cómo están mis datos. Aquel investigador que no conoce cómo están sus datos, que no tiene ni la más remota idea de si están sesgados, de si está bien construido, etcétera, pues obviamente no va a poder hacer un ejercicio interesante para sacar conclusiones. Es bien importante empaparse de la información que tenemos ahí, conocer nuestra base de datos. Puede ser que trabajemos, porque también se vale, con bases de datos que nosotros no construimos. Yo les mencionaba hace un rato el tema de Ceneval, pero pueden ser bases de datos del INEGI. Por ejemplo, gente del área de economía que trabaja mucho con las bases de datos que genera el INEGI. A veces nosotros no las construimos, pero hay que empaparnos, hay que saber cómo están organizadas, qué vacíos tienen, qué huecos tienen para poder tener el dominio. Entonces, en este análisis estadístico de datos, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza de la base de datos. ¿Qué quiere decir limpieza? Que tengamos la seguridad, la certeza de que los datos que están ahí en nuestra base son los que deben de estar, son los que deben de ser, ¿sí? Porque puede ser que haya errores de captura, puede ser que haya falta de información, ¿no? Que no haya información completa. Por ejemplo, a veces podemos trabajar con expedientes, ¿no? Gente que hay no sé si hay gente de psicología o del área de ciencias de la salud o de cualquier área. A veces tenemos que trabajar con expedientes y podemos construir una base de datos con esos expedientes, pero a veces la información está incompleta. Entonces también es importante ver qué información sí tenemos, cuál no, cuál está mal capturada, corregirlo. Eso es limpiar la base de datos. Y el mismo hecho de limpiar la base de datos nos va ayudando a darnos cuenta de cómo se comportan nuestros datos. Es decir, al mismo tiempo de que la vamos limpiando y vamos corrigiendo errores de construcción en la base de datos, vamos empapándonos de ellos, ¿no? Desde datos que faltan hasta si los niveles de medición que le fueron asignados a las variables son los correctos o no. Todo eso, que estén cargadas todas las especificaciones de las variables, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones tenemos que controlarlo. Una vez que nuestra base de datos ya está limpia, pues empezaríamos a explorar los datos. Cómo son, cómo se comportan, qué características tiene. Aquí, en la exploración de los datos, la estadística descriptiva es clave. O sea, la estadística descriptiva
es básica para poder hacer cualquier tipo de análisis de datos y no lo podemos perder de vista. Hay quienes piensan que porque hacen análisis estadísticos muy sofisticados, su investigación ya está bien. Pues es que depende. Primero tenemos que explorar cómo están los datos, describir cómo están los datos, para que luego ya eso sirva de soporte, de argumento para modelos más sofisticados, en los que incluso para poderlos explicar es necesaria la estadística descriptiva. Una vez que ya exploré los datos, bueno, hay que elaborar un plan de acción de cómo se va a llevar a cabo el análisis de los datos, ¿no? Es decir, qué pruebas voy a utilizar, qué variables voy a relacionar con cuáles, etcétera. Pero lo primerito es limpiar la base y explorar nuestros datos, ¿no? Ahora, para poder explorar los datos o describirlos, tenemos estas herramientas que nos proporciona la estadística descriptiva, ¿sí? Tenemos en el caso de, para poder caracterizar la variable y poder decir cómo está en una población o en una muestra, pues tenemos primero lo que se conoce como medidas de tendencia central, ¿sí? Estas medidas de tendencia central son las que nos van a indicar cómo es que se encuentra la variable en esa población o en esa muestra. Y pues obviamente las medidas de tendencia central que yo creo que todos y todas conocen, pues es la media, la mediana, la moda. ¿Cuál es el tema aquí? Que estas medidas de tendencia central se utilizan también dependiendo del nivel de medición de las variables. Por ejemplo, la moda. ¿Alguien se acuerda qué es la moda? Lo que más se repite en un conjunto de datos. Lo que más se repite, sí, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Bueno, la moda, por ejemplo, nada más nos va a decir cuál es la frecuencia mayor. Entonces, bajo esa lógica, no hago ninguna operación aritmética, solamente hago conteos para saber cuál es la frecuencia mayor. Entonces, la moda es la que voy a utilizar cuando yo tenga variables nominales u ordinales. A las variables nominales u ordinales yo no les puedo sacar promedio, porque acuérdense que esas nada más son de si tiene o no tiene, no son valores realmente con los que yo pueda hacer operaciones aritméticas. Entonces, para ese tipo de variables nominales u ordinales, la medida estadística de tendencia central que se utiliza es la moda. Y luego tenemos la mediana. ¿Alguien se acuerda en qué consiste la mediana? Es el valor que le correspondería al percentil 50. Así es, se encuentra exactamente una medida que divide en dos partes iguales a la muestra. Así es el valor que se encuentra exactamente a la mitad, ¿no? Y nos parte la muestra o la población, según con lo que estemos trabajando, en dos partes iguales. Ahí está la mediana, ahí está exactamente el percentil 50, ¿sí? Estamos a la mitad, ¿no? La mediana, ¿cuándo es recomendable utilizarla? Bueno, pues la podemos usar en datos escalares, pero fíjense, se recomienda mucho cuando tenemos datos escalares y que tienen valores extremos muy, muy altos. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que un valor extremo puede afectar los resultados de un promedio, ¿no? Hace tiempo hubo una investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana con egresados y entonces era del área de administración. Entonces le preguntaban a los egresados, pues ya saben, ¿no? ¿Cuánto ganas y todo este rollo? Entonces, pues la mayoría andaba alrededor de 35 mil pesos de sueldo, pero luego había un egresado que era un gerente latinoamericano, un CEO latinoamericano de una empresa, creo que de Sabritas, y el tipo ganaba cerca de 300,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, mientras la mayoría estaba ganando 35 mil pesos, tenemos a uno que gana 300,000, saquen el promedio de eso, y va a terminar diciendo que los egresados de la UAM ganan en promedio cerca de 200,000 pesos al mes, cuando pues no es verdad. O sea, nos genera una explicación errónea, ¿no? Por esa razón es bien importante que nos empapemos en nuestros datos, identificar si hay casos. Esos casos que son extremos se les conoce como atípicos, ¿no? Son casos que están fuera del patrón normal, que existen, pero hay que decidir qué hacer con ellos, ¿no?
para poder seguir el análisis, porque si los dejamos pueden afectarnos los resultados, las conclusiones. Y bueno, una forma de arreglar ese problema pues es resolver. Por ejemplo, si ustedes revisan el censo de población, en el censo de población no viene el promedio de edad de los mexicanos, viene la edad mediana de los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues en el censo de población se mete la edad de toda la población con la cual se hizo la estimación, ¿no? Porque aunque sea un censo, no alcanza a cubrir a toda la población, pero bueno, se hace una estimación. Tenemos desde bebés hasta personas que tienen poquito más de 100 años, aunque sean pocos. Eso puede afectar, si calculamos un promedio, como hay valores extremos muy grandes, puede afectar el promedio. ¿Qué se hace? Utilizamos la mediana. La mediana se utiliza mucho cuando tenemos estos valores extremos y no queremos quitarlos porque es importante que para la investigación estén. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pues la mediana no es tan fácil de interpretar como el promedio, ¿no? El promedio es como mucho más claro, mucho más preciso, y la mediana es como, híjole, pues es que la mitad está aquí y luego hacia arriba cómo se distribuye y no sé cuánto. Tiene una complejidad un poquito más grande para ser interpretada. Pero bueno, moda pues para variables de tipo nominal y ordinal. La mediana en aquellas variables ordinales, pero que sean con valores, ¿no? Por ejemplo, mucho, poco, nada, y le asignamos el 3 a mucho, 2 al poco, 1 a nada. Ahí se recomienda utilizar la mediana, o cuando tenemos valores extremos. Y finalmente la media. La media la vamos a utilizar en variables escalares. Es bien importante cuidar eso, porque luego hay quienes de verdad le andan sacando promedio a género y desviación estándar. ¿Qué nos indica eso? O sea, al final de cuentas, género fue codificado. ¿Y qué nos dice que la desviación estándar de género sea de 1.5 positivo y entre más menos 1.5? No nos indica nada. Entonces, la media es para variables escalares. De hecho, en los niveles de medición, si ustedes observan, conforme va aumentando el nivel de medición, hay más posibilidad de hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, ¿toma usted refresco, sí o no? Pues ahí nada más puedo hacer conteos. ¿Qué porcentaje toma refresco? ¿Qué cantidad de refresco toma usted? Mucho, poco, nada. Pues simplemente conteos. Pero ¿qué pasa si yo ya le pregunto a una persona, ¿cuántos litros de refresco toma usted a la semana? Me va a dar una cantidad y esa cantidad yo la puedo sumar, la puedo dividir, la puedo restar, la puedo multiplicar. Es decir, con las variables de tipo escalar, tienen una condición que nos permite hacer operaciones aritméticas más allá de simples conteos. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de identificar también a las variables escalares. La medida de tendencia central más adecuada para las variables escalares, pues es la media, el promedio, ¿no? Esa es la que nos lo va a representar, ¿sí? Después tenemos de las medidas de tendencia central, una medida que las debe de acompañar siempre son las medidas de dispersión, porque muchas de las veces a la hora de hacer el análisis y generar el reporte, solamente reportamos la medida de tendencia central, pero no decimos de cuánto es su dispersión, y eso es clave. ¿Por qué? Porque si hay mucha dispersión, entonces a lo mejor mi medida de tendencia central no va a ser la más adecuada para representar esos datos. ¿Sí? Entonces, siempre debe de ir acompañada de la medida de tendencia central, la medida de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que existen? La desviación estándar, la varianza, el rango, el valor mínimo, el valor máximo. Estos elementos nos van a ayudar mucho para ver cómo se encuentran nuestros datos, ¿sí? Y tomar la decisión respecto a la medida de tendencia central. Ahora, fíjense, desviación, varianza, rango, etcétera. ¿Qué nivel de medición? Bueno, así a grandes rasgos. ¿Alguien se acuerda cómo calcular la varianza y todo ese rollo? Que era una fórmula horrenda. Sí. A ver, Gerardo. A ver si me acuerdo, es 1 entre n por la
por la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado. ¿Ok? O sea, ¿qué nos está indicando esa operación, esa representación, esa función? ¿Qué nos indica? Que a cada dato, ¿sí? A la media, a cada dato le vamos a restar la media para ver qué tanto se aleja. Y ese que se aleje de la media puede ser que se alejen hacia arriba o que se alejen hacia abajo. Pero como nos va a dar positivos y negativos, a la hora de sumarlos, pues se van a hacer cero. ¿Qué es lo que se hace? Por eso se elevan al cuadrado, que a veces es lo que nunca nos explican, ¿no? Nada más nos ponían a hacer la fórmula como locos, ¿no? Y aparte con un montón de datos que nos dictaba el profesor. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que a final de cuentas, la varianza y la desviación estándar van juntas y lo que nos van a ayudar, la desviación estándar es una forma simplificada de la varianza para que pueda ser más legible y nos va a indicar cuántas veces un valor se aleja pues del promedio y entonces nos va a ayudar a ver qué tan dispersos están los datos. Pero fíjense, en esto que nos acababa de decir Gerardo, esto más esto dividido entre, es decir, hay que hacer operaciones aritméticas. Entonces, para que yo pueda usar la desviación estándar y la varianza, ¿qué nivel de medición deben de tener mis datos? Escalar. Escalar. Rango, el rango es el dato mayor menos el dato menor para saber qué tanto se alejan. Ya tengo una resta. ¿Qué nivel de medición deben de tener? Escalar. Y el mínimo y el máximo, pues escalares también, ¿no? O sea, es decir, para las medidas de dispersión, forzosamente los niveles, el nivel de medición que debemos de tener es escalar. Yo no le puedo sacar ninguna de estas medidas a género, a si te gusta la escuela o no, si tienes computadora en casa o no. Ahí lo que voy a hacer son conteos y ya. Pero no puedo sacarle medidas de dispersión. Por eso es bien importante que los niveles de medición les queden muy claros, porque fíjense cómo dependiendo del nivel de medición es el tipo de método. Fíjense, estamos apenas en estadística descriptiva, ¿no? Es el tipo de método descriptivo que voy a utilizar con mis datos. Y luego tenemos las medidas pues de dispersión, nos van a ayudar a ver qué tan dispersos están los datos. Cuando hay una dispersión muy baja, pues se dice que los datos son homogéneos, ¿no? Cuando hay una dispersión muy alta, se dice que los datos son muy heterogéneos, ¿no? Otro de los elementos es las medidas de posición. Aquí ya no es solo los datos como son en términos de promedios y demás, sino cómo están jerarquizados al interior. Y entonces vienen los cuartiles, los deciles, los centiles. No, cuartiles nos van a dividir la población en 3 grupos y nos van a decir cuántos casos hay entre esos valores, ¿no? Y entonces se jerarquizan el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, ¿no? Por ejemplo, los que estén en el SNI, no sé si hay alguien de aquí que esté en el SNI, pero andan muy estresados tratando de publicar en revistas que pertenecen a ciertos cuartiles de impacto, ¿no? O sea, esa es una forma de jerarquizar. La otra es deciles. Jerarquizamos, pero en lugar de 4 son 10, ¿no? De ahí el tema de los deciles. Y entonces el primer decil, segundo decil, tercer decil, ¿no? Por ejemplo, en economía lo utilizan mucho para ver la distribución del ingreso. Toda esta parte de que solo el 10% de la población en México concentra la mayor parte de la riqueza del país, etcétera, etcétera, está hecha porque está dividido en deciles, ¿no? Y entonces quiere decir que ellos están en el decil número 9, en el decil más alto, y ya de ahí todos los demás, toda la clase media, ¿no? Diría el peje. Y luego tenemos los centiles que dividen la población en 100, por ejemplo, o centiles o percentiles, ¿no? Por ejemplo, Ceneval da los resultados en percentiles. Y entonces le dice al chico, tú te ubicas en el percentil tal, en el percentil 90. Ah, quiere decir que estás en el lugar 90 donde el 100 es el privilegiado. O sea, estás muy arriba y debajo de ti está todo el 90% de los otros casos, de todos los que presentaron contigo el examen, ¿no? Estás en el percentil 20, no, pues estás en el hoyo, ¿no? Estás en el nivel más bajo porque arriba de ti está el 80%
de todos los que presentaron el examen. Entonces, las medidas de posición nos ayudan a hacer una jerarquización. Requisito para calcular los percentiles, deciles o cuartiles, pues también tenemos que hacer operaciones aritméticas. Entonces, ¿qué nivel de medición deben de tener las variables? Escalares, forzosamente. Y finalmente, tenemos lo que sería sesgo y kurtosis, que son dos medidas que nos ayudan a ver si la distribución de datos que tenemos logra acoplarse a una forma de campana de Gauss. ¿Sí? A eso se refiere esto. Es decir, se espera que los datos escalares tiendan a formar lo que se conoce como una distribución normal, que sería esta forma de campana. Tenemos muchos datos poquitos datos en un lado, poquitos datos en el otro y muchos en el centro, ¿no? Distribuidos de manera equilibrada. Y el sesgo y la kurtosis nos ayudan a ver si nuestra gráfica, si nuestros datos se aproximan a una distribución normal. Entonces, requisito para sesgo y kurtosis, nivel de medición escalar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues prácticamente para que trabajemos los datos, estos en su mayoría tienen que ser escalares. O sea, ese es como el nivel más importante que tenemos. Claro, hay fenómenos donde es imposible tener datos escalares y tenemos que recurrir a datos que son de tipo nominal, ¿no? Con esos datos de tipo nominal, pues trabajamos moda y mediana, pero todas las demás herramientas tienen que ser forzosamente para datos escalares, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Ok, entonces... Buenos días, maestro. Disculpe que lo interrumpa. Apenas me Sí. pude conectar. Nomás con el pendiente para poder adaptar a mi Windows y el instructivo. No sé si ya lo envió. Ya lo envié por la plataforma. Ok, Ayer, sí. está bien. Yo lo checo. Gracias. Sí, ¿está bien? Ok, parece que vamos bien. Entonces, miren, vamos a ver. Aquí yo tengo, tenemos aquí una hoja de datos. Voy a abrir una base de datos. Estas bases de datos con las que vamos a trabajar ahorita ya se las mandé por Edmodo, ¿sí? Son dos bases de datos. Una es una base de datos que se llama bienestar y la otra satisfacción. Vamos a trabajar ahorita con la base de datos de satisfacción. Esa base es el resultado de una encuesta que se le aplicó a profesores universitarios acerca de cómo valoraban ellos las condiciones en que se encuentran ciertos aspectos del trabajo. El mobiliario, los salones, vamos, todo lo que tiene que ver como con la cuestión de infraestructura, ¿no? Física, y algunas preguntas relacionadas con cuestiones de servicios y de apoyos institucionales. Entonces, para abrir la base de datos, lo que hacemos es irnos a archivo, abrir, datos, y ya nos vamos a donde está nuestra base y pues ya la abrimos. Por ejemplo, yo voy a abrir esta que dice evaluación infraestructura, ¿no? Y entonces nos va a anunciar que ya se abrió. Miren, cuando les aparezca esta hoja es la salida. O sea, acuérdense que el software trabaja con 3 archivos. La base de datos, una hoja que se llama sintaxis, que vamos a ver en un ratito, y la otra que se llama salida. Aquí es donde nos van a ir apareciendo todos los análisis que hagamos. Ahorita se abrió porque cada que hagamos una operación, nos va a abrir esa hoja, ¿sí? Pero no necesariamente la tenemos que guardar. Ahorita no, pero más adelante cuando hagamos el análisis, que ya tengamos tablas, gráficas, etcétera, pues sí hay que irla guardando. Pero, por ejemplo, si ahorita yo no la voy a usar, pues la voy a cerrar, ¿sí? Me pregunta si la quiero guardar, le digo que no, y ya la cerré. Entonces, vamos a trabajar con la base de datos. Aquí está la base de datos. Vean, así se ve la base de datos, ¿no? Aquí está. Recuerden, no sé si ubican ahí mi cursor, cuando tengo activa esta opción del menú, se pone el significado de los códigos, vean.
Si lo desactivo, se pone el valor, ¿sí? Y aquí está. En la parte de aquí está folio, vean, aquí está el número de cuestionario al que corresponde, ¿sí? Aquí está el número del cuestionario al que corresponde y aquí están ya los valores de las escalas. Si nos vamos a la vista de variables, vean, aquí están los nombres de las variables. Aquí, por ejemplo, no necesitan decimales, pues se los voy a quitar para que no me esté dando lata esa información, ¿sí? Entonces, aunque, insisto, nosotros no hayamos hecho la base de datos, hay que revisar cómo está construida para que no haya problemas, ¿no? Entonces, ahí ya, por ejemplo, aquí te los decimales, aquí están dados de alta, me dice que son valores escalares porque es una escala como tal, ¿sí? Es una escala como tal. Si fueran 1 o 2 reactivos, pues sería ordinal. Vean, aquí está ya la base de datos. Esta base de datos, como les decía, es una encuesta que se aplicó a profesores para que ellos señalaran cómo es cuál es la valoración que tienen, ¿no? Cómo evalúan estas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis descriptivo de esta base de datos, ¿no? Entonces, yo me voy a ir a donde analizar estadísticos descriptivos, ¿sí? Y vamos a explorar la función 1 que dice frecuencias. En esta función vamos a tener todo lo que es estadística descriptiva completita. Entonces, yo voy a meter las variables. Obviamente, a folio no le voy a hacer absolutamente nada. No le voy a hacer absolutamente nada. Recuerden que folio, número de identificación, clave, código o como ustedes lo vayan a colocar, es simplemente para identificar qué tengo colocado yo ahí. O sea, cuál es el caso, ¿sí? Entonces, a ese no le hacemos ningún análisis. Yo quiero un análisis de todas las variables que dicen situación, ¿sí? Ahí está. Ya las he introducido, ¿sí? Con esta flecha. Las selecciono y las introduzco con la flecha. Una vez que ya tengo las variables que voy a analizar, que son las que están aquí en este recuadro, me voy al botón que dice estadísticos y ahí yo ya puedo solicitarle qué estadísticos quiero que me dé. Estas variables son escalares. ¿Qué estadísticos pediríamos? ¿Qué le pedimos al programa? Descriptivo. Media. Le puedo pedir, como es escalar, pues también le puedo pedir la mediana o la moda, ¿no? Ahí no tengo problema. Desviación estándar. Desviación estándar. Varianza. Rango. Mínimo Y máximo. Vamos a pedir asimetría y kurtosis. ¿Sale? Le decimos continuar y ya. ¿Sí? Y si yo le doy aquí en el botón pegar, no sé si se alcanza a ver una ventana que se abrió o no, sino para ahorita compartirla. A ver, aquí va. Aquí está. Si yo le doy antes de darle a aceptar, le doy en el botón pegar, se abre esta ventana. Esta es la sintaxis. ¿Sí? Esta es la sintaxis. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, ahorita estamos haciendo un análisis descriptivo, pero imagínense que a lo mejor en su proyecto de investigación quieren ustedes hacer un modelo. Y entonces tienen muchas variables y metieron incluso operaciones muy complejas al programa. Y para ya no tener que repetirlas, corren la sintaxis. Entonces se abre este archivo. Este archivo ustedes lo pueden guardar. Archivo, guardar como, ejercicio descriptivo. Ustedes le ponen ahí como quieran, se guarda. ¿Y cuál es lo interesante? Que si ustedes hacen modificaciones a su base de datos y le agregan datos, casos, etcétera, pues no tienen que volver a meter toda la instrucción. Abren la sintaxis, la corren y automáticamente le saca el análisis actualizado, en lugar de volver a meter todas las instrucciones, ¿no? Ahorita para lo que hicimos, pues sería como muy, llenarnos de archivos, el guardarlo, pero es para que lo conozcan. Ahora, ¿cómo funciona la sintaxis? Si yo selecciono todo esto que está aquí, todo este texto, toda esta instrucción, con el botón verde que está aquí de play, ¿sí?
le doy clic y automáticamente ya me corre el análisis. Y entonces me va a abrir la salida. Aquí está la hoja de resultados, vean. Si yo no quiero usar la sintaxis, ahorita lo hacemos sin usar la sintaxis, puedo pedir directamente la salida en automático. Pero si yo quiero conservar la instrucción, entonces le doy en el botón pegar y lo guardo y luego ya corro la sintaxis. Y aquí está, vean, y tenemos nuestra tabla. Aquí están todas las medidas estadísticas en las filas y aquí están todas las variables en las columnas, ¿sí? Y también nos va a decir cuántos casos válidos tenemos. Por ejemplo, en esta base de datos tenemos 290 casos, de los cuales 283 resultaron válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen información completa. Y para esta variable, 7 resultaron perdidos. Es decir, hubo 7 personas que no contestaron estas preguntas o estos reactivos, ¿sí? ¿Por qué es importante tener este dato de válido y perdido? Si estoy trabajando con una muestra y más del 10% de mi muestra tiene valores perdidos, pues entonces puede ser que empiece a perder representatividad. Por eso es bien importante tener este dato de perdidos y de válidos, ¿no? Si dividimos 7 entre 283, 7 entre 283, representa el 2%, ¿no? Entonces no tengo problemas yo de representatividad todavía con esto, ¿no? Suponiendo que mi muestra era representativa. Por eso nos da esta información que está aquí. Luego, ahora sí, situación de los salones de clase. La escala iba de 1 a 6. ¿Cuál fue el valor que le asignaron los profesores? Vean el valor promedio, aquí está. ¿De cuánto es? Para esta, de 4.6. Es bien importante dar el dato de la escala. O sea, la escala va de 1 a 6 y el promedio obtenido en situación de los salones de clase fue de 4.6. Ya, ¿por qué es importante tener el referente de la escala? Porque con eso vamos a poder saber si fue muy alto, si fue bajo, si fue moderado. Vean, por ejemplo, el de mobiliario en los salones de clase. El promedio fue de 4.6. ¿Sí? Situación de la biblioteca 4.5 en una escala de 5 a 6. Pero vean, por ejemplo, en el caso de tutoría, ¿cuál fue el promedio que obtuvo tutoría y apoyo a estudiantes? 3.5. Entonces ya podemos decir que fue un valor, en una escala de 1 a 6, pues fue un valor que tiende a ser moderado, mientras que aquí a lo mejor tiende a ser alto, etcétera. Tenemos el valor de la mediana, vean, la moda es 6, 2. Fíjense, por ejemplo, en tutoría la moda es de 2, en una escala de 1 a 6, donde 6 es lo mejor y 2 es lo peor. 1 es lo peor, perdón. Desviación estándar, aquí están los valores de la desviación estándar, la varianza, los valores de la simetría, ¿no? Si está con valores entre menos 0.5 a 0.5, quiere decir que sí más o menos se acopla a una distribución normal. Aquí pues más o menos se pasan algunos, ¿no? La kurtosis, el rango, el mínimo, el máximo, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo el análisis estadístico, ¿no? En una sola tabla de todas las variables. Vean, aquí está la tabla gigante, ¿no? Y ahí tenemos ya todo el análisis de tipo estadístico. Bien, ¿alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Ahora, lo importante de esto, pues, es describirlo y, claro, discutirlo con la teoría o con aquel motivo institucional de haber hecho un estudio como este. Bien, ¿alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Ok, gracias. Ahora fíjense, esta tabla no es muy amigable porque nos pone las variables arriba y las medidas estadísticas nos las va poniendo en cada fila. Entonces tenemos un recurso
tenemos otra opción aquí en el programa. Voy a dejar de compartirles esto. Tenemos otra opción en el programa que es esta. Vean, por ejemplo, aquí está, analizar estadísticos descriptivos. Fíjense, frecuencias ya lo vimos. Vamos ahora a descriptivos. Esta función la podemos utilizar y nos va a dar tablas más amigables y más fáciles de leer. El único requisito para esta función de descriptivos es que las variables tienen que ser escalares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que estoy trabajando con variables escalares, pues más que la otra tabla, a lo mejor me conviene esta. Voy a activar descriptivos, selecciono las variables. ¿Cómo selecciono todas las variables? Escojo una y le doy Shift y lo sostengo y ya con las flechas me muevo. Voy a meter todas las que dicen situación. Le doy opciones y vean, por default, como es para variables escalares, ya tiene seleccionada. Yo no lo seleccioné, por default ya viene media, desviación estándar, mínimo, máximo. Ya si nosotros queremos agregar el rango, etcétera, lo podemos hacer, ¿sí? Le doy continuar y le doy aceptar y me va a dar la salida. Vean la salida. ¿No es más fácil leer esta tabla que la otra? Vean, tengo mis reactivos en la izquierda, aquí en las filas, y tengo los valores estadísticos en las columnas. Y ya puedo hacer hasta una comparación mucho más clara, ¿no? Porque en la otra estaban en horizontal. En cambio, ya aquí tengo las variables. Generalmente lo que quiero hacer es comparar las variables e ir viendo cómo se comportan. Y en el otro arreglo de la tabla, lo que tengo es cómo se comportan y luego tengo las variables, ¿no? En cambio, aquí ya puedo, vean, salones de clase, híjole, pues aquí ya puedo ver, perdón, las variables y ya puedo ver cuáles son los promedios que se manejan, etcétera, ¿no? Y aquí en una sola tabla ya tengo el análisis de todos los reactivos que conforman este instrumento para captar la valoración de los docentes sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Y algunas situaciones. Desviación estándar, media, máximo, mínimo. Fíjense, el mínimo y el máximo. Yo les dije, la escala va de 1 a 6. ¿Qué hubiera pasado si aquí nos hubiera aparecido un 7, un 8, un 66, un no sé qué? Pues obviamente son valores que nos estarían indicando que hay errores de captura. ¿Cómo se arreglan esos errores de captura? Pues tendríamos que ir a la base a arreglarlos. Mañana haremos un ejercicio con ello, ¿no? Pero aquí ya tenemos todo, aquí está todo el curso de estadística descriptiva ya. Todo lo que nos enseñaban en la prepa y de que de ahí no pasábamos, ¿no? Nada más faltaría la mejor ver probabilidad. Pero ahí está. Aquí en esta tabla está todo. Y ya aquí ya podemos hacer el análisis, ¿no? Ahora, estas son el análisis de los reactivos. Pero si yo quisiera hacer el análisis, como les mencioné al inicio de la sesión del día de hoy, hablando de las dimensiones o de la variable, que ahorita construiremos las dos dimensiones y la variable, tenemos un procedimiento. Pero bueno, antes de ver eso, dudas hasta aquí. ¿Sí queda claro? Entonces, en analizar descriptivos, frecuencias. Frecuencias, lo recomendable es que lo usemos cuando tengamos variables que son de carácter nominal u ordinal, o necesitemos que nos dé la media y la moda, ¿no? Si tengo variables de carácter escalar, me conviene la segunda opción, que es la de estadísticos descriptivos, analizar, estadísticos descriptivos, ¿sí? Y aquí ya puedo yo hacer mi análisis, ¿sale? Si yo quisiera hacer una comparación, fíjense, una comparación, tengo otra opción. Me puedo ir a analizar estadísticos descriptivos y me voy a ir a la opción que dice explorar.
meto todas mis variables en dependientes, y aquí en donde dice factores, meto la variable por la que quiero hacer la comparación. Fíjense lo que va a pasar. Me va a dar una tabla enorme, pero va a estar dividida por, en este caso yo quiero hacer la comparación por género o sexo, hombres, mujeres. Entonces me va a dar una tabla para hombres y una tabla para mujeres de estos resultados. Entonces yo puedo sacar los resultados en global o sacarlos comparados por algún criterio. Aquí yo ahorita voy a usar sexo, o podría usar el área de conocimiento, o podría ser la escolaridad, o el departamento, o la zona geográfica, depende de lo que queramos hacer. Entonces, vamos a usar esta de sexo, la meto aquí en lista de factores. Estadísticos. Vean, aquí ya le digo, dame todos los descriptivos, que ya está por default. Aquí abajo tengo la posibilidad de escoger que me dé estadísticos y gráficos o ambos, ¿no? Entonces le voy a pedir que nada más me dé los estadísticos y ya le doy a aceptar. Me va a dar siempre una tabla resumen donde me va a hablar acerca de del comportamiento que tuvo mi variable, pero realmente la tabla que yo necesito ver, esto es solo para ver los casos perdidos, pero lo que yo realmente quiero ver, aquí están, es esta tabla. Vean, aquí está hombre y aquí está promedio, media recortada, ¿qué es la media recortada? Se quitó el 5% de los valores, tanto de arriba como de abajo, para evitar que hubiera tendencias. Mediana, varianza, desviación, mínimo, máximo, rango intercuartílico, así, o sea, ya solito anunció todo. Pero aquí está el de hombres y aquí está el de mujeres. Y aquí yo ya igual puedo quitar toda la información que no necesite. Por ejemplo, si solo quiero la media y la desviación para compararlos, pues aquí yo ya puedo hablar de que el promedio, en el caso de la situación de los salones de clase, los hombres la valoraron con un 4.5 en una escala de 1 a 6 y las mujeres con un 4.7 en una escala de 1 a 6. Cuando yo les decía, exploremos los datos, es esto. Es irnos empapando de cómo están nuestros datos y qué características tienen para que podamos ir tomando decisiones. De aquí es de donde salen las hipótesis. De aquí es donde podemos ver, incluso, sobre todo en aquellos estudios de carácter descriptivo, si realmente se alcanza a visibilizar la posible asociación entre variables o no, etcétera. No salen de lo abstracto, ¿no? De aquí de los datos es de donde empieza a generarse eso. Vean, aquí está por cada variable, hombre, mujer, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de esta herramienta de explorar. Entonces, ¿cuáles hemos visto hasta ahorita? Vimos frecuencias, ¿no? Que ahorita también comento algo con frecuencias. Vimos esta de estadísticos descriptivos que se usa para variables escalares y la de explorar que nos permite hacer este tipo de comparativos. Aquí en frecuencias, voy a sacar todas estas para que no nos sature. Vamos a hacer el análisis solo de una. Si yo le doy a aceptar, hace rato yo me centré nada más en la tabla, pero ahí en frecuencias, ¿qué nos genera? La distribución de frecuencias. Aquí está, esta tabla es la distribución de frecuencias. No sé si se acuerdan de sus cursos de estadística, ¿no? Donde teníamos que organizar datos y luego hacer una tabla y contar las frecuencias absolutas y las relativas y todo este rollo. Bueno, pues aquí está la distribución de frecuencias. Y aquí viene la frecuencia absoluta para cada valor de la variable y viene una columna que dice porcentaje y otra que dice porcentaje válido. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la de porcentaje está calculada sin que hayamos considerado los no contestó. Vean, aquí abajito dice 97.6%, aquí está, lo voy a subrayar, 97.6% de los que sí contestaron. Los que no contestaron representan el 2.4%. Por eso hace la distinción entre porcentaje y porcentaje válido. El porcentaje está calculado con base en todos, incluidos los que no contestaron.
Y porcentaje válido incorpora solamente aquellos que sí contestaron. Realmente el que nosotros reportaríamos pues es este, ¿no? Aquí está, ¿sí? Entonces, este simplemente es para que nosotros vayamos teniendo el control de cuánto es el no contestó. Y el porcentaje válido nos va a dar, va a estar calculado sobre los que sí contestan. Y así podemos ir controlando esto. Entonces, aquí tenemos la distribución de frecuencias. Entonces, pues en un clic tenemos todos los contenidos de estadística descriptiva. El tema es que hay que usarlos bien, ¿no? De acuerdo al nivel de medición de cada una de nuestras variables, ¿sí? Bien, no sé si tengan alguna duda, comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, les voy a pedir si pueden descargar la base de datos. No sé si ya las descargaron las dos. Hay una que dice bienestar. Ahí está en Edmodo. Dice bienestar. ¿Sí? Las dos están bajadas. ¿Perdón? Las dos se bajaron. Ok. Entonces, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Lo van a hacer por equipos. Van a trabajar con la base de datos de bienestar. Esa base de datos de bienestar la voy a proyectar ahora. ¿Qué es lo que tiene? Ah, pues esa es la prueba piloto del INEGI de una encuesta que aplicaron para medir la felicidad en los mexicanos. Y eso que tienen ustedes en la base de datos es una parte preliminar. Esta base de datos de bienestar tiene 10,000 casos. ¿Sí? Tiene 10,000 casos. Digo, por aquello de los profesores que todavía insisten en enseñar estadística de manera manual, pues ya quiero verlos sacando promedios de 10,000 casos, ¿verdad? Vamos entonces a... Déjenme proyectarla para que la conozcan. Aquí está. Ahí tienen la base. Miren, tenemos el folio, ¿no? Que es el número de encuesta que se aplicó, el sexo, la edad, el estado conyugal, si son solteros, casados, divorciados, etcétera, la escolaridad, y bueno, aquí ya está la escala, ¿no? Que para poder ver la escala vamos a la vista de variables y aquí pueden ver ustedes las preguntas. Vean, ¿qué tan satisfecho está con su vida? ¿Qué tan satisfecho está con el tiempo que dispone para hacer lo que le gusta? ¿Qué tan satisfecho está con sus logros en la vida, su seguridad personal, su futuro, su trabajo, su situación económica, vivienda, educación, etcétera, ¿no? ¿Qué tan feliz es usted? Estas son las preguntas que se utilizan para medir la felicidad y el bienestar. Esta base de datos, les digo, tiene 10,000 casos porque ya la definitiva tiene 45,000, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes por equipos, ahorita los vamos a integrar, van a hacer un análisis como lo que hicimos ahorita. Van a hacer un descriptivo con las frecuencias, uno con los puros descriptivos y uno comparativo, ¿no? Con felicidad con sexo, ¿sí? Básicamente es generar las salidas y bueno, que puedan ver ustedes algún patrón que alcancen a identificar con los datos para ir empezando a hacer este tipo de aplicaciones, ¿sale? Entonces, los voy a mandar con sus equipos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a formar 4 equipos, ¿sí? Y Zoom los va a enviar, ¿sale? Y entonces por ahí les debió haber llegado una invitación, le dan a aceptar y los va a mandar con su equipo. Entonces trabajen, está autorizado para que compartan y se apoyen, ¿sale? Tengo pésimo internet, me está sacando y metiendo, a ver si me deja. Hola a todos. ¿Tienen dudas Hola, de lo que buenos van a días. hacer?
No. ¿No? Bueno, ahorita es para ir adentrándose esto. Entiendo que hay quienes a lo mejor ya manejan el software, pero acuérdense que necesitamos nivelarnos porque hay quienes nunca lo han trabajado, ¿sí? Ya luego vamos a ver algunos procedimientos más complejos. Entonces, ahorita es hacer un ejercicio como lo que yo hice, con descriptivos, pero nada más de la parte de satisfacción, no con género, no vamos a analizar esas variables, solo los indicadores de satisfacción. ¿Sí? Muy bien. Sí. Hola. Hola a todas. ¿Tienen alguna duda? Hola. Hola, buen día, otra vez. Nada más estaba viendo yo la base de datos que en la qué tan satisfecho se encuentra. Tenemos una, según yo debiera ser con su vida. Según yo debiera ser una escala, es nominal. Está como nominal, Sí, pero tiene que ser escalar, ¿no? Ujú. exacto, pero Ustedes pueden cambiarla. ok. Sí, o sea, por eso un poco la idea de ahorita del ejercicio es más o menos que apliquemos lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta base de datos yo no la construí, yo la bajé directamente del INEGI y pues son de los errores de captura que tienen, ¿no? Entonces, siempre es importante revisarlos y hacer los ajustes que correspondan. Muy bien. ¿Sale? Bueno, Bien. regreso en un ratito a ver si tienen alguna, por si tuvieran alguna duda. Gracias. ¿Sí? Sale. Sí, doctora Marta Moreno, ¿dónde Dígame. puedo? Hola, ¿tienen alguna duda? Hola, sí, las instrucciones, o sea, vamos, equipo, ¿qué hay que Van a hacer tomar de van a datos? hacer un análisis como el que yo hice hace rato, con la Ok, el base, descriptivo. ajá, con la base de datos de bienestar, van a hacer un análisis de descriptivo, nada más de los indicadores de bienestar, porque vienen otras variables, nada más lo de satisfacción. Oye, Leonardo, ¿cómo Bien. entra en la base de datos? ¿Me tengo que salir? Tienes que descargar, ¿ya la descargaste? No, todavía no. Ah, hay que descargarla, o sea, está ahí en la plataforma de Edmodo. Ah, ok. Está ahí Gracias. las dos bases, la que usé yo y esta que de la cual les pedí ahorita para el ejercicio, las Ajá. dos están ahí en Edmodo. Ah, ok. Entonces hay que descargarla y luego ya una vez descargada te vas a archivo, abrir como y luego ya, perdón, archivo, abrir base y ya escoges la base que vayas a trabajar. ¿Sí, Leo? Gracias. ¿Sale? Leo, buen día, Domingo Velázquez. Sí. Sí, fíjate que yo ya las descargué y la traté de abrir así de archivo, base y todo eso, y no me marca un error, pero ya me fui directamente y le di doble clic y sí me la abrió, pero Te la no sé abrió. cuál es, no sé cuál sea el problema, porque no lo pude abrir a través de como de indicación, pero sí la Ok. pude abrir. Sí, está raro porque luego cuando uno hace eso, a veces es cuando no te lo quiere abrir, fíjate. ¿No? Sí, es que como no la podía ver porque haz de cuenta que yo tengo en la Mac y en Finder sí las veo, pero ya y no le di doble clic al principio, sino le traté de hacer como la indicación que dices de irnos en SPS en archivo, abrir, pero yo le daba, ¿es abrir datos o es abrir en donde a lo mejor ahí me perdí? No, es archivo abrir datos, porque Abrir datos, ¿no? ajá, es una base de datos, sí. Cuando le doy a abrir datos, haz de cuenta que ya me da la ventana de explorador. Ajá. Y ya pues ya yo le di donde la tengo guardada, que en este caso estaba en la carpeta de descargar, pero haz de cuenta que ahí me dice tipo de archivos y ya me da el .zap y .zap, pero no sé por qué no la puedo ver, no la logro ver, y entonces fue que después dije, bueno, le voy a dar doble clic, y dándole doble clic sí me la vio, pero no sé por qué no la puedo ver así de esa manera del explorador, que buscar y localizarla, no sé por qué, no la puedo ver, pero sí la puedo abrir, pero dando de doble clic sobre la base de datos que nos enviaste.
Está raro. Sí, se me hace raro. Habrá que checarlo. Pero bueno, qué bueno que ya la tienes, Domingo. Sí. ¿Sale? Bueno, entonces ahorita la trabajamos. Bueno, regreso un ratito a ver si tienen dudas, ¿sale? Gracias. Sí, compañeros, si quieren, yo les comparto. Hola, Ana. Perdón, maestro, soy yo, Benjamín. Lo que pasa es que al parecer se activó con el último diálogo que eran de mis niños. Ok, ¿estabas en algún equipo? No, doctor, lo que pasa es que mi internet está muy intermitente ahorita. Ok, te voy a mandar, estamos haciendo un trabajo con equipos. Te voy a mandar a un equipo y bueno, ahí te explican qué vamos a hacer, ¿sale? Ok. Ahí te va a aparecer una invitación, le das a aceptar y ya te manda al equipo. A entrar, ok. Sale, gracias, Benjamín.